esta Semana Santa, ¿verdad? En esta semana se está celebrando lo que se le ha llamado la Semana Santa, y específicamente hoy viernes es el viernes, algunos le llaman Viernes Santo, en inglés es el Good Friday. Es el viernes cuando se cree, ¿verdad? O se conmemora el día que Jesús fue crucificado. Se cree que Él fue crucificado hace más de 2000 años atrás, y se cree que fue crucificado en un viernes. Entonces, eso es lo que se cree, ¿verdad? Basado en las Escrituras, que Él murió un viernes y resucitó un domingo. Entonces, si es así que Él murió un viernes hace más de 2000 años atrás, entonces pues era un viernes como este, ¿verdad? El día que Jesucristo fue crucificado y murió, ¿verdad? Si es que fue en un viernes, sería un viernes como este. Entonces, en este día yo quiero hablar acerca de el por qué, ¿verdad? El por qué tuvo que morir Jesucristo. ¿Por qué fue crucificado? ¿Por qué fue sacrificado? Yo quiero por unos momentos tratar de dar una explicación del por qué tuvo que morir, por qué Jesucristo tuvo que ser sacrificado en la cruz del Calvario. Tomamos aquí el estudio, ¿verdad? Lo vamos a empezar aquí en Éxodo capítulo 12, Éxodo 12 al 13, Éxodo 12 al 13. Y aquí vemos esta escritura que habla de cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, y el Señor les dijo que iba a pasar un ángel y iba a matar al primogénito. Lo vamos a leer, Éxodo 12 al 13, dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces aquí estamos viendo que sabemos cómo el pueblo de Israel estuvo en Egipto por 430 años como esclavos en Egipto, y Dios mandó a Moisés para que le dijera al faraón que dejara ir libre al pueblo, y Dios tuvo que mandar plaga tras plaga tras plaga porque el corazón de faraón estaba endurecido. Entonces ya Dios mandó 9 plagas, y aún así faraón no quería dejar ir al pueblo. Entonces Dios decidió mandar una última plaga, la plaga 10ª, que iba a ser la más fuerte, iba a ser la más terrible, iba a ser la más dolorosa para los egipcios. Entonces la 10ª plaga, o el 10º castigo, era que Dios iba a mandar a un ángel para que entrara a todas las casas, y este ángel iba a matar al primogénito de cada hogar, de cada casa, el primer nacido de cada casa, incluyendo las bestias y los animales. Entonces esta iba a ser la última plaga que Dios iba a mandar a Egipto, para que así el faraón dejara ir al pueblo de Israel y ellos fueran libres. Entonces aquí vemos la escritura que leímos, que Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que como iba a venir un ángel, iba a matar al primogénito de cada casa, de cada hogar.
la única manera que ellos se podían proteger para que el ángel no entrara a las casas de los israelitas era que ellos tenían que matar un cordero, que ellos tenían que matar un cordero y comérselo, y la sangre del cordero lo iban a poner en la puerta para que cuando pasara el ángel de muerte o el ángel que estaba matando los primogénitos de cada casa o cada hogar o cada familia, cuando el ángel viera la sangre puesta allí sobre la puerta de las casas de los israelitas, entonces el ángel no iba a entrar a matar en esa casa. Entonces cuando llegó el ángel en esa misma noche y él vio la sangre puesta allí, la sangre del cordero que cada familia judía, cada israelita había en esa misma noche, habían ellos tomado el cordero, lo habían matado, estaban comiendo, ¿verdad?, de la carne del cordero. Cuando el ángel vio esta sangre, este ángel de muerte no entró a esas casas y la muerte no entró a esas casas. Ellos fueron librados por la sangre del cordero, por la sangre del cordero, porque murió este cordero, y la sangre del cordero fue puesta en las puertas de las casas de los israelitas. Entonces el ángel de la muerte no entró. Pero desafortunadamente los egipcios, que no recibieron esta advertencia, que no supieron el cordero, ellos no pusieron la sangre en sus puertas y no hubo esa protección, porque la sangre les traía protección a los israelitas, y los egipcios no tuvieron la sangre, no tuvieron la protección. Entonces entró el ángel de la muerte y mató al primogénito de todos los egipcios, incluyendo en la casa de Faraón. Y ya cuando todo Egipto estaba lamentando, estaban en dolor, entonces esa misma noche Faraón se levanta y le dice a Moisés que pueden salir de Egipto, y el pueblo de Israel sale esa misma noche, salen de Egipto libres de su esclavitud. Después de 430 años de esclavitud, Dios los rescató, Dios los libró y Dios los sacó de ahí, porque ellos habían puesto esa sangre en sus puertas. Entonces, este acontecimiento, Dios le dijo al pueblo de Israel que ellos celebraran lo que es llamada la Pascua. La Pascua es la celebración de esta noche de liberación, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y salieron de la esclavitud. Entonces los judíos, ellos hasta hoy en día, creo, ellos siguen celebrando la Pascua, y esto es la celebración de la Pascua, es la celebración de cuando el pueblo de Israel fue liberado y salieron de Egipto, y Dios, ¿verdad?, les dio una gran victoria. Fue durante esta celebración de Pascua, que duraba una semana, cuando Jesús es crucificado y resucitado. Entonces no es coincidencia que cuando Jesucristo, la última semana de su vida, la misma semana que Él fue crucificado, era la misma semana que el pueblo judío estaba celebrando la Pascua, estaba celebrando este acontecimiento de que ellos fueron librados de Egipto. Entonces no fue una coincidencia que Jesucristo murió durante esta celebración, porque Jesús estaba dando a entender que Él representaba ese cordero, que Jesús representaba ese cordero que los israelitas habían matado y habían tomado su sangre para ser librados del ángel de la muerte. Entonces todo estaba planeado así, ¿verdad? Que Jesucristo muriera en la misma semana de la Pascua, porque Jesucristo estaba representando ese mismo cordero, o Él es el cordero de Dios, amén, que quita el pecado del mundo. Ahora, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ellos salen de Egipto y ellos estuvieron 40 años en el desierto, y durante ese tiempo Dios les mandó que hicieran sacrificios de animales
para temporalmente recibir el perdón de pecados. Entonces lo que hace Dios es que le dice a Moisés que él instituya un sistema de sacerdotes, de sacrificios, porque ellos tenían que sacrificar a animales. Durante estos 40 años ellos estaban sacrificando animales temporalmente, porque ellos necesitaban recibir el perdón de pecados. Voy a leer aquí Hebreos 9:22. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces aquí en Hebreos 9:22 nos dice que según la ley todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, o no hay perdón de pecados. Entonces el pueblo de Israel continuamente estaba sacrificando animales, estaba derramando sangre de los animales por 40 años, porque solamente así ellos podían obtener temporalmente un perdón de pecados, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, para que Dios no tuviera que matar al pueblo de Israel por sus pecados en el desierto, ellos tenían que sacrificar animales, y sacrificaban animales a través de esos 40 años para apaciguar la ira de Dios. Y en vez de que Dios matara al pueblo de Israel, moría un animal, moría un cordero, moría, ¿verdad?, cierto animal. Mataban ellos diferentes tipos de animales, porque dice aquí Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces la muerte o el sacrificio de los animales demostraba, como estaba diciendo, que la paga del pecado es muerte. La muerte de los animales era un mensaje para Israel de que la consecuencia o el castigo del pecado es muerte. Pero para que Dios no matara al pueblo por sus pecados, usaban la muerte de los animales para apaciguar la ira de Dios temporalmente. Esto era temporalmente, mientras ellos estaban en el desierto, y temporalmente hasta que llegara Jesucristo como el Cordero de Dios. El sacerdote entraba una vez al año a ofrecer un sacrificio para el perdón de los pecados de los israelitas. Entonces una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, y él ofrecía un sacrificio para que hubiera perdón de pecados, un sacrificio de un animal, de un cordero, un animal. Entonces así lo hicieron ellos por muchos años. Pero entonces, ¿por qué tuvo que venir Jesucristo? Porque Jesucristo es conocido como el Cordero de Dios. Juan 1:29. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es así que los sacrificios de los animales eran temporales hasta que Jesús viniera a hacer sacrificio por los pecados de todo el mundo. Entonces, por eso Jesucristo tenía que morir. Por eso Jesucristo tenía que ser sacrificado, tenía que ser clavado, tenía que ser crucificado, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los animales solamente eran un sacrificio temporal, pero el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es un sacrificio eterno, es un sacrificio para siempre. Y por eso Jesús tenía que morir, porque a veces a lo mejor nos preguntamos: ¿y por qué tuvo que morir? Tuvo que morir porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y Él es el sacrificio perfecto. Entonces Dios se hizo carne, se humanó y vino a este mundo como un cordero. Dios se hizo carne. Para que Dios pudiera morir por nosotros, Dios
siendo espíritu, Dios es espíritu, Él tuvo que tomar un cuerpo humano y Él se humanó. Es lo que creemos, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Dios manifestado en carne o manifestado como un humano, como un hombre. Entonces, Él tuvo que humanarse para morir, para ser sacrificado en la cruz del Calvario. Y así, a través de este sacrificio, la humanidad pudiera recibir el perdón de los pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a leer Hebreos 7, 26 al 27. Hebreos 7, 26 al 27. Hebreos 7, 26 al 27. Vemos que también Él es tanto el Cordero de Dios, Él es el sacrificio, pero también es el que ofreció el sacrificio. Él es el sumo sacerdote. Versículo 26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y vemos aquí en esta cita que Jesucristo, Él es el sumo sacerdote. Y acuérdense que los sacerdotes eran los que entraban al lugar santísimo y ofrecían el sacrificio a favor del pueblo. Pero aquí vemos que Jesucristo, Él es el que ofreció el sacrificio y Él es el sacrificio a la misma vez. Él es el sumo sacerdote, que fue el sumo sacerdote perfecto, inocente, sin mancha, sin pecado. Todos los demás sacerdotes humanos, todos los demás sacerdotes eran personas que eran pecadores y que ofrecían un sacrificio no solamente a favor del pueblo, pero también por ellos mismos, porque eran pecadores, porque todo ser humano hemos pecado. Dice la Biblia que estamos destituidos de la gloria de Dios, pero hay uno perfecto llamado Jesucristo, sin mancha, sin pecado. Él es el sumo, el perfecto sumo sacerdote, que Él entregó. Él entregó un sacrificio, Él dio un sacrificio. ¿Y qué sacrificio dio? Él mismo se entregó. Gloria sea el nombre del Señor. Él es el sacrificio sin mancha. Él es el sacrificio perfecto. Él es el Cordero de Dios. Y dice aquí el 27 y ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, ¿por qué Jesucristo tuvo que morir? Porque nadie más podía ofrecer un sacrificio perfecto más que Cristo. Nadie más. Porque Jesucristo, dice la Biblia, que fue tentado, pero nunca pecó. Nunca pecó el Señor Jesucristo. Él fue el sacrificio perfecto, sin mancha, sin pecado, sin nada. Él nunca pecó. Entonces, por eso, a través del sacrificio de Jesucristo, puede la humanidad obtener el perdón de los pecados. Y vamos a ir a Isaías 53. Un texto muy conocido aquí, versículo 3 al 7. Él fue sacrificado y Él tomó nuestro pecado en su cuerpo. Él fue castigado y tomó nuestro lugar.
Él tomó nuestro lugar. Esto lo tenemos que tener en nuestro corazón y en cuenta. Que la paga del pecado es muerte. La consecuencia del pecado es muerte. Entonces Él tomó nuestro lugar. El ser humano merecíamos la muerte. ¿Qué muerte? La condenación eterna. Y estamos bajo una condenación eterna porque somos pecadores. Hemos violado la ley de Dios. Pero lo que hace Jesucristo es que Él toma nuestro lugar y Él es castigado, Él es sacrificado, Él es crucificado, Él toma el lugar del ser humano, de la humanidad, para que pudiéramos nosotros obtener la vida eterna y no morir en nuestros pecados. Entonces Él fue maltratado, Él fue despreciado. Dice aquí versículo 3, Isaías 53, 3 al 7. Isaías 53, 3 al 7 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Fue llevado como oveja, fue afligido, fue golpeado, fue despreciado, fue maltratado, fue quebrantado. Dice aquí, hombre de dolores, sufrió, azotado. Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores. Él fue molido por nosotros. Y esto tuvo que acontecer de esta manera. Era la única manera que el ser humano pudiéramos nosotros recibir el perdón de los pecados. No había otra manera, no había otra forma. Esta era la única manera para que el ser humano pudiéramos ser salvos, pudiéramos recibir perdón de nuestros pecados y entrar al cielo. Era por medio de un sacrificio perfecto, y este sacrificio se llama Jesucristo, Dios manifestado en carne, y Él muere por nosotros, y por eso necesitamos nosotros creer en este sacrificio, creer en Jesucristo para ser salvos. Por eso no hay salvación en ningún otro nombre, porque solamente Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a ir a Mateo 27. Mateo 27, 50 al 54. Mateo 27, 50 al 54. Aquí vamos a ver lo que pasa cuando Jesús muere. Mateo 27, 50 al 54. Dice: pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Ahí es donde dice entregó el Espíritu, dice, ahí quiere decir que Él muere. Ahí ya muere el Señor. Versículo 51. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y después que Él resucitó, salieron de los sepulcros, entraron en la santa ciudad
y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que habían sido hechas, llenos de miedo, dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Cuando Jesucristo muere, sucedieron unas cosas. El velo del templo se rasgó. Hubo tembló toda la tierra, dice que tembló cuando Él muere. Las rocas se partieron y también algunos sepulcros se abrieron y cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Una resurrección también cuando Jesucristo muere. Y esto nos enseña que a través de la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Porque Él murió, ahora tenemos nosotros esa esperanza de resurrección. Y estos fueron, ¿verdad?, algunos de los primeros que resucitaron en ese mismo día cuando Jesús murió. Pero aquí quiero rápidamente enfatizar esta parte del versículo 51. Entonces el velo del templo se rasgó en dos. Cuando Él muere en el templo, el velo que tenían ahí en el templo se rasgó en dos, de arriba para abajo. Miren lo que dice Éxodo 26, 31 al 33. Éxodo 26, 31 al 33. Aquí da la descripción de este velo. Harás un velo de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torsal. Bordarás en él unos querubines. Lo colgarás de 4 postes de acacia, revestidos de oro, provistos de ganchos de oro y de sus 4 basas de plata. Colgarás el velo debajo de los broches y allá, detrás del velo, llevarás el arca del testimonio, y el velo os servirá para separar el santo del santo de los santos. Entonces este velo que estaba en el templo, este velo que se rasgó, hacía una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, entre el lugar santo y el lugar aquí santo de los santos. Y en el lugar santo de los santos, el lugar más santo, estaba, según aquí, estaba ahí puesto el arca del testimonio. El arca del pacto estaba detrás del velo, detrás de este velo que representaba la gloria de Dios, la presencia de Dios. Una vez al año entraba el sacerdote a este lugar especial. Solamente un sacerdote, una vez al año, el sumo sacerdote tenía acceso una vez al año a entrar a este lugar santo de los santos, donde estaba el arca del testimonio, que representaba la presencia de Dios. Era el lugar más santo, el lugar más especial de toda la tierra, de todo el mundo. Y solamente una persona podía entrar una vez al año, porque era un lugar tan santo. Pero cuando Jesucristo muere, ese velo es rompido, ese velo es rasgado, ese velo se cae. Y dice que de arriba para abajo, porque se rompió de arriba para abajo porque venía de Dios. Dios hizo que se rompiera, se rompió el velo, y eso quiere decir que ahora todo ser humano, no solamente los sacerdotes, no solamente ciertas personas, ahora todo ser humano tenemos acceso a la salvación, tenemos acceso a la vida eterna, tenemos acceso al Dios que hizo los cielos y la tierra. Ahora nos podemos arrimar a Jesucristo, podemos nosotros acercarnos a Dios. Antes no podíamos, pero cuando se rasgó el velo, ahora nosotros, el ser humano, podemos tener una relación con el Señor. Podemos conocer a Dios como nuestro único Salvador, porque el velo se ha rompido y ahora podemos entrar al lugar santísimo, entrar a la presencia del Señor
y poder sentir el Espíritu Santo y poder sentir las caricias del Señor, y podemos orar y adorar, y podemos levantar nuestras manos y podemos recibir salvación y vida eterna, y podemos recibir del Señor lo que necesitemos en este día, porque Cristo murió y tenemos acceso a las bendiciones espirituales de Dios. Tenemos acceso a este lugar que se le llama el Santo de los Santos. El Santo de los Santos. Gloria sea el nombre del Señor. Ya no hay cortina, ya no hay velo. Todos tenemos acceso a Dios, a su perdón, a su misericordia, a su gracia, a su salvación. Y Dios aquí con esto del velo que se rompió, quiere decir que ahora nosotros podemos creer en Jesucristo y recibir el perdón de los pecados y ser salvos. Solamente en Cristo hay salvación, porque solamente fue Cristo el que murió por nosotros. Por eso Hechos 4:12 dice, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Para llegar al cielo, para ser salvos, necesitamos a Jesús. Él murió, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie más, nada más, ninguna otra fe, ninguna otra creencia, ninguna otra religión nos puede dar lo que Cristo nos ha dado. Él nos ha dado acceso a la salvación y la vida eterna. Y le damos gracias al Señor por esto, que el velo se rasgó y tenemos acceso a la presencia de Dios. Y por eso, porque Él murió por nosotros y nadie más, Él muere, Él toma nuestro lugar, Él es sacrificado, Él es maltratado, Él es inmolado, Él es crucificado, y Él muere. Él es el sacrificio, Él es el Cordero, Él es el sumo sacerdote, Él es el que dio el sacrificio y Él mismo es el sacrificio. Y si alguien rechaza esta verdad, y si alguien no cree en Jesucristo, si alguien rechaza esta salvación, si alguien rechaza esta salvación, este perdón de pecados, entonces no hay salvación fuera de Jesucristo. Por eso estamos predicando en esta noche que crea en Jesucristo. Si usted no ha creído en este sacrificio, si usted no ha creído, si usted no ha entregado su vida, su corazón a Jesucristo, lo invitamos que lo haga, lo invitamos a que haga un pacto con el Señor, que entregue su vida, que crea en Jesucristo, que se arrepienta, que Dios ha venido a salvarnos, Dios ha venido a perdonarnos, Dios ha venido a lavarnos, Dios ha venido a purificarnos. A través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario hay salvación y vida eterna. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso Él tuvo que morir, porque Él es el sacrificio perfecto. Y por medio de Él hay lo que le llamamos la salvación. ¿Qué es la salvación? Que el Señor nos salva, nos libra de la condenación eterna. Todos estamos bajo una condenación eterna, todos. Y si no creemos en Jesucristo, nos vamos a perder, vamos a ser condenados. Pero si creemos en Jesucristo, Él va a limpiarnos, nos va a perdonar esa sentencia, esa condenación. Él lo va a borrar con su sangre preciosa. Y así como ese ángel de muerte que llegó a Egipto, y cuando este ángel veía esa sangre puesta sobre los postes de las puertas,
esa muerte no entraba a esas casas porque la sangre estaba ahí del Cordero. De la misma manera, cuando uno es bautizado en el nombre de Jesucristo, cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo, cuando nosotros nos apartamos del mal, esa sangre está sobre nosotros, esa sangre nos limpia. Y de la misma manera esa condenación eterna ya no nos toca a nosotros, ya no nos puede hacer nada, porque estamos cubiertos con la sangre, con el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Le hacemos la invitación a alguien que crea en Jesucristo para que Jesucristo pueda ser su Salvador y que Él perdone sus pecados. Y por eso Él tuvo que morir un viernes como este. Pero sabemos el domingo, el día de resurrección, que Él no se quedó ahí y al tercer día Él se levantó con gloria y con poder. Vamos a hacer una oración ahí donde estamos. Le vamos a darle gracias al Señor que nos concede un momento más en su presencia, en su casa. Y vamos a dar gracias al Señor por este sacrificio. Y si alguien nos está viendo por ahí que todavía no ha entregado su vida a Jesús, le vamos a invitar a que lo haga, que entregue su vida a Jesús, que empiece a venir a la iglesia. Queremos darles más información, más enseñanza, para que entiendan bien el plan de salvación, qué es lo que necesitamos para ser salvos. Y queremos que usted sea salvo, usted y su familia, y por eso estamos predicando este mensaje de salvación. Vamos